¿Cómo están, amigos? Pues vamos a un proceso interesante que es la fabricación e instalación de cajones con este tipo de corredera, que es la corredera oculta de cierre suave. Vean que aquí trae un pistón para evitar que cuando cerremos nuestro cajón este se azote. Tú quieres aprender cómo se instala y sobre todo cómo se fabrica el cajón para una corredera de este tipo, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Así es, pues esta es nuestra corredera de cierre suave de la marca Hasselt de 55 centímetros de profundidad, que son los cajones que vamos a hacer. Aquí ya tenemos los clips que lleva. Recuerden que este tipo de corredera es la corredera oculta. Pues vamos entonces a comenzar a sacar medidas para poder hacer estos cajones que nos faltan para la cocina. Y hay dos cosas interesantes que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer este armado. Ustedes ven, por ejemplo, aquí es donde va a caer los cajones. Estos son los que cargan, digamos, el cajón, ¿sale? Entonces, realmente los podemos dejar casi, el cajón puede quedar casi pegado al lateral de la corredera. Aquí, creo que aquí me van a entender un poquito mejor. Es decir, que entonces, del ancho total que tenemos como claro, únicamente podemos descontar 1 centímetro y nos va a funcionar bien, porque vean, solamente ocupan medio centímetro estas dos juntas. Pero si crees que pueda rozar por algún tornillo que metamos y que tenga la cabeza y que vaya a rozar, vamos a dejarle 1,5 centímetros menos. Eso al ancho, eso considerando el ancho. Si tenemos un claro de 60, entonces lo vamos a hacer de 58,5. ¿Sale? Incluso puede ser menos, como 13 o 12 milímetros. Ahora, la altura la vamos a sacar también de acá. ¿Por qué? Porque tenemos que descontar esto. Recuerden que tenemos que 24,5 en esa es el claro que tenemos de alto, pero tenemos que considerar esta altura. Entonces le vamos a quitar 3,5 centímetros a la altura y 1,5 centímetros al ancho, o 12 milímetros. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a empezar el habilitado de nuestro material. Ahora ya tengo el habilitado para mis cajones. Estos que son los costados, les he hecho este rebajo. ¿Por qué? Porque vamos a meterle un fondo a estos cajones de 18 milímetros. Y es que estas correderas tienen una capacidad de carga de hasta 100 kilos. Entonces, como yo quiero que le puedan meter todo lo que quieran, entonces vamos a usar un fondo en 18 milímetros. Así que si llenan el cajón con mucho peso, tendremos una capacidad de hasta 100 kilos. ¿Sale? Por eso es que lo he hecho así, para evitar que este fondo se vea por un costado cuando abramos nuestro cajón. Lo vamos a ocultar con este rebajo que acabamos de hacer. ¿Sale? Y para eso pues necesitamos el frente, bueno, y el testero sí, pues más angosto, ¿verdad? Aquí nos va a quedar de 19, mientras que los costados van a quedar de 21 centímetros. ¿Sale? Entonces, ahora para poder armar, o antes de armar, vamos a pegar el cubrecanto de Okoume en los costados, en el frente y el testero, para poder hacer el armado de este cajón y dejarlos listos. ¿Sale? Entonces, antes del armado, vamos a hacer el pegado del cubrecanto y ya regresamos para que lo podamos hacer. Recuerden que ya tenemos varios videos de cómo pegamos este cubrecanto, que lo pegamos con la plancha, ¿sale? Si a ti te falta aprender este procedimiento, puedes buscar en nuestro canal cómo hacemos el pegado del cubrecanto.
Bien, ahora sí ya pegamos el cubrecanto y ya podemos armar nuestros cajones. Comenzamos entonces. Bien, y así queda armado este cajón. Es importante con suficiente pegamento. Vean, ahorita voy a quitar el exceso y ya quedará listo. ¿Vale? Voy a armar también el otro cajón y ahora vamos al siguiente paso. Verificamos las medidas. Tengo 58,5, recuerden que tenemos 60 de claro, 1,5 centímetros. Y el fondo sí tiene que ser los 55 que nos pide la corredera. ¿Vale? Entonces, para este tipo de cajón, pues es muchísimo más fácil sacar las medidas para este tipo de correderas que cuando hacemos cuando metemos la extensión, porque ahí sí tienen que ser los 12 o 25 o 26 milímetros que tenemos que respetar sí o sí. Para este es más sencillo este procedimiento. Entonces voy a limpiar nada más el exceso de resistol y armo el otro. Que el fondo quede pegadito. Listo, ya limpiamos el exceso de resistol. Como pueden ustedes ver, ahorita les muestro a detalle, pero ya no tendremos, ya no se ve el fondo por el costado del cajón. Recuerden que cuando sacamos este cajón no se ve tampoco la corredera, entonces es importante que quede limpio el costado del cajón. ¿Sale? Armemos el otro. Y listo, ahora ya tenemos nuestros dos cajones armaditos. Acérquense si quieren para ver el detalle de cómo queda. Vean, el fondo de 18 milímetros por dentro de los costados. Y ya están listos. Ahora, por el costado, pues sí le vamos a meter tornillo. Ahorita le metimos clavo. Pero para que quede bien armadito, vamos a poner una o dos pijas y ya resanaremos, entintaremos y vamos a aplicarle su barniz para irnos a instalar. Le voy a dar la vuelta para mostrarles porque a la hora que vayamos a hacer el montaje de la corredera será mucho más sencillo también, porque estos seguros van atornillados en el fondo del cajón y como tenemos 18 milímetros pues no tendremos ningún problema para poder hacerlo. Entonces ahorita les voy a presentar la corredera para que vean este detalle y vean que también pues esa es otra ventaja de hacer o de poner el fondo en 18 milímetros. Aquí lo tenemos, presentamos la corredera y que va justo aquí, este es el izquierdo, este que va por aquí. Bueno, más o menos ahí está presentado. Acérquense para que vean. Ahorita solamente estamos presentando la corredera, pero así es como quedará una vez instalado y esta pieza o este seguro va atornillado al fondo del cajón. Entonces al tener 18 milímetros en el fondo no tendremos ningún problema. Ok, esta pieza va atornillada al fondo. Lo vamos a hacer durante la instalación. Entonces usaremos pija de 3/4. Entonces la pija no saldrá porque tenemos 18 milímetros. Será mucho más fácil su montaje. ¿Sale? Lo vemos en unos momentos más. Continuamos. Ya le presentamos las correderas que le vamos a poner a nuestro cajón. Y pues ahora ya que los tenemos listos, pues vámonos. Bien, por aquí ya tenemos nuestros cajones. Pues ya barnizaditos, listos para que lo podamos instalar en nuestro mueble. Y también ya tengo listos los frentes de estos cajones. ¿Sale? Ahorita nos vamos a ir en la instalación, pero quiero mostrarles. Voy a voltear. Porque el siguiente detalle durante la instalación
a veces no se aprecia bien. Entonces lo hacemos desde acá. ¿Okay? Entonces, estas correderas que van ubicadas acá traen esto, acérquense para que vean. Este gancho en la parte de atrás, este gancho evita que cuando abramos nuestro cajón, pues se levante, ¿sale? Entonces, y también mantiene pues el cajón en su lugar. Para eso, aquí que está puesta más o menos de dónde quedaría, tendremos que hacer un orificio más o menos de 1/4 para que entre este ganchito, ¿sale? Pero no lo hacemos acá porque puede ser que nos quede movido. Entonces lo vamos a hacer hasta que ya estemos haciendo la instalación, pero a veces ese detalle no se ve durante la instalación, por eso se los explico ahorita que tendremos que hacer ese orificio, ¿sale? Ahora sí, ya con nuestros cajones listos, nuestros frentes, vámonos a instalar. Pues bien, si han seguido la serie de videos de la cocina, han de saber que ya estamos hasta este punto. Entonces ahora vamos a hacer la instalación de estos cajones. Antes prepararemos lo que es la vista para la jaladera tipo Gola, que es básicamente pegar este frente, que lo preparamos ya desde el taller. Es una tira del mismo material que hicimos nuestras puertas, que es melamina de 18 milímetros con el ancho. Recuerden que estos refuerzos de pino los pusimos 3,5 centímetros hacia adentro. Entonces aquí es preciso para pegar esta jaladera tipo Gola y que nos quede el espacio para poder tirar del cajón. Lo que hacemos es hacer un par de guías donde meteremos una pija de 6×2 y ponemos suficiente pegamento de contacto. Y si ustedes pueden ver, esta tira tiene más o menos 3,5 centímetros, porque lo que hacemos es pegar primero una tira del mismo cubrecanto como vista solamente, y ya en la parte de abajo vamos a hacer la fijación de este tramo de melamina que completa la L, por así decirlo, que es la jaladera tipo Gola. Entonces ustedes están viendo aquí, vean, incluso solamente la estoy pegando ya o presentando ya con el pegamento de contacto, y le pondremos por la parte de atrás un par de pijas de 6×2, ¿sale? Recuerden que la tabla de pino que pusimos es de 2 centímetros más los 3,5, tenemos como 2,5 pulgadas. Entonces, una vez que ya tenemos las vistas para los 3 cajones, podemos hacer la instalación de los mismos. Lo primero que hago entonces es hacer un trazo perfectamente escuadra, obviamente con nuestra escuadra 24, para saber exactamente dónde voy a hacer la fijación de esta corredera. Esta línea es exactamente donde quedará el tornillo. Entonces ya consideré la altura a la que debe de quedar. Entonces hacemos la fijación, como ustedes lo van a poder ver ahorita. Esta corredera que ustedes están viendo a continuación es un poco diferente porque esta corredera es para el sistema del cajón cubertero que va justo hasta arriba. Es el sistema óptimo también de la marca Haffel, que en el siguiente video se los voy a mostrar. Es un poquito diferente, si pueden ver, la jaladera es un poquito diferente, perdón, la corredera es un poquito diferente. Ahorita que pongamos la corredera del cajón que va abajo, verán que es casi igual. Igual es de cierre suave, soporta mucho peso, pero es especial porque este tipo de corredera es para el sistema óptimo, que es el sistema donde el cajón ya trae los laterales, el frente, y ya nada más se corta un fondo y la parte de atrás del cajón, ¿sale? Pero ya verán los detalles en el siguiente video. Aquí sí ya estoy instalando la corredera que ustedes vieron al principio de este video, que es nuestra corredera oculta. Ponemos los tornillos perfectamente en la línea para que nos quede, de preferencia siempre hacemos este trazo para que nos quede pues a nivel la corredera, ¿sale? Y hacemos lo mismo, repetimos la misma operación. Ahorita lo estamos haciendo del lado derecho, habremos de poner las del lado izquierdo. Aquí nuestro camarógrafo nos está ayudando a hacer estas tomas para que puedan ustedes ver cómo hacemos esta instalación de las correderas. Listo, ahí quedó la corredera. Vamos a poner las siguientes. Ya les muestro ahorita los detalles. Vamos a darle velocidad a nuestro video para que no se nos aburra. Listo, una vez que ya están las correderas, ya puse el primer cajón de arriba, pero les muestro los detalles en el siguiente video porque es diferente. Como ustedes pudieron ver, metí el cajón
para que se marcara exactamente dónde voy a hacer el orificio. Empujé el cajón para que se hiciera la marca, y ahora lo que voy a hacer es el orificio de un cuarto, y ya les habíamos platicado unos instantes atrás durante el video, para que entre el gancho de la parte superior, de la parte posterior de la corredera. Listo, una vez que ya hicimos estos orificios, metemos nuevamente nuestro cajón. Ahora va a enganchar en la parte de atrás, y ahora lo que vamos a hacer es poner los seguros en la parte frontal de nuestro cajón. Obviamente checamos que las holguras a los lados queden correctas, y con la ayuda de un lápiz voy a hacer el trazo para saber exactamente dónde voy a hacer la fijación de este seguro. Ahorita les muestro los trazos por la parte de atrás de nuestro cajón para que me entiendan un poquito mejor. Bien, ahí pueden ustedes ver el trazo, y ahí es exactamente donde me guío yo para poner este seguro. Recuerden que este seguro es izquierdo y derecho, hay que ponerlos exactamente como van. A veces nos confundimos porque como tenemos el cajón boca abajo, entonces a veces creemos que el que estamos poniendo del lado izquierdo es el derecho, pero no. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Una vez que se hace la fijación de los dos seguros en la parte frontal del cajón por la parte de abajo, ahora simplemente metemos nuestro cajón. Para que haga clic tiene que hacerlo por los dos lados de la corredera. Una vez que escuchemos el doble clic, ya quedará nuestro cajón exactamente donde debe de quedar. Vean, ahí ya corre perfectamente nuestro cajón y ya está funcional nuestra corredera oculta. ¿Qué os parece? Vamos checando los detalles, que no roce por ningún lado, y hacemos una vez más la prueba. Así es como nos queda instalada este tipo de corredera. Ahora les muestro cómo vamos a hacer la fijación del frente. Para esto previamente ya habíamos hecho una guía al cajón, o mejor dicho 4 guías, porque ponemos, como es un cajón alto, vamos a poner 4 tornillos interior, es decir, por la parte de adentro de nuestro cajón, que van a sujetar el frente, ¿sale? Aquí lo que hago es meter el tornillo y sacar únicamente la punta, ¿vale? Esta punta me va a ayudar a que se marque en el frente del cajón, ¿sale? Aquí pueden, ustedes van a apreciar, checo que la veta coincida, justo como lo cortamos. Ustedes ya vieron cómo lo hicimos en un video anterior, y lo que hago es golpear en el frente para que se marque la punta del tornillo en la parte de atrás de este frente. Una vez que ya tengamos esa marca, podremos ahora sí saber exactamente dónde queda. Entonces hacemos los golpes, calculando más o menos dónde está la punta del tornillo, y quitamos nuevamente nuestro frente. Ahora lo que hacemos es guiar un poquito esta marca del tornillo con otro tornillo, ¿verdad? Para que ahorita que pongamos ya nuestro cajón sobre el frente, vamos a sacarlo de aquí. Vean qué fácil es quitarlo solamente presionando estos clips, y lo ponemos, y bueno, nos vamos a fijar, ¿verdad?, que coincidan los tornillos con los orificios o las marcas o las guías que ya hemos hecho en el frente de este cajón, ¿sale? Entonces es lo que estoy haciendo aquí, por eso es que me asomo, y una vez que ya los tengo ubicados, hago la fijación o meto el tornillo completamente, ¿sale? Estoy ocupando tornillo de 1 pulgada de largo. Tenemos 36 milímetros, así es que no hay ningún riesgo, ¿sale? Una vez puesto nuestro frente, ya hacemos nuevamente el montaje del cajón, pero ahora ya con su frente. Aquí suele pasar que como ya tiene el frente, a veces no agarra o no hace clip de los dos lados. Tendremos que acomodar la corredera si fuera necesario. Pero así es como ponemos los frentes de nuestro cajón. Ahora ya está instalada nuestra corredera de cierre suave. Checamos que esté todo correcto de un lado y de otro. Listo, ahora ya hacemos el cerrado que corre perfectamente, y vean el cierre suave que tiene. Jalamos nuestro cajón y a la hora de empujar no se azota por el cierre suave de este tipo de corredera. Así es, amigos, y de esta manera se hace este proceso de la fabricación e instalación de este tipo de correderas. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar, y yo te veo en un siguiente video. Adiós.